entrevistado. El ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf. Aquí le vamos a preguntar harto tema. Curiosamente, las telecomunicaciones, o lo vinculado a ello, está siendo tema. Y no podemos dejar, primero saludarlo. ¿Cómo está, Pedro? Muy buen día. Gracias por estar acá. Hola, Pedro. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Le decía antes del saludo que no podemos dejar de preguntarle por lo que está ocurriendo en el seno del Directorio de Televisión Nacional, lo que comienza a escalar. Uno cree que podría bajar el nivel de la discusión, pero ella en una carta al director del Mercurio, la ex vicepresidenta del directorio, Pilar Molina, dice lo siguiente, también para que nuestros auditores sepan. TVN es una empresa prácticamente quebrada, de manera que estos juegos de poder se pagarán con los impuestos de los chilenos, de los ricos y los pobres, en una carta al director. Esto por precisamente lo que trasciende, y es que había cláusulas del director ejecutivo Jaime Aguirre que no conocía el directorio, al menos por lo que ha trascendido. Pero, ¿qué le parece esta discusión y que esté en esto, digamos, lo que es la televisión pública? Sí, mira, lo que pasa es que esta es una discusión muy puntual sobre un contrato de un funcionario, pero esto tiene una trascendencia mayor, porque estamos hablando sobre la estabilidad económica de un canal de televisión, y especialmente en TVN, porque en definitiva hoy día los medios han mencionado que existe una crisis en los medios de televisión a raíz de los cambios tecnológicos. Esto se ha producido porque los canales han tenido mermas respecto al tema de publicidad, de su ingreso, sobre todo porque han existido hoy día elementos competitivos como el acceso a Internet, Netflix, plataformas digitales, y por tanto lo que antes tenían grande audiencia y grandes ingresos, hoy día se han transformado en un desafío para la industria y sobre todo en un proceso de digitalización. Hay que recordar que los canales están obligados por ley a transformarse a una nueva plataforma que es los canales de televisión digital. Eso significa inversiones, proyecciones, tienen un plazo hasta el año 2020 y particularmente TVN tenía el problema de que como es un canal estatal pero que no recibe fondo estatal en principio, tiene una lógica de autonomía en sus ingresos y resultó ser que además se le aplicó una carga adicional con esta ley de televisión digital, que es la incorporación de un canal cultural. Por eso hubo también una autorización por parte del Congreso de fondos que se les dijo, hay un fondo que es para inversión, no para pagar deudas, y por otro lado está este fondo para un canal cultural. Entonces, y el año pasado pasó que hubo, el año pasado y este año, hay que pensar que hay una composición de directores de TVN que son definidos por el presidente de la República en concordancia con el Parlamento, en este caso por el Senado. Por lo tanto exige equilibrio en términos políticos. Sí, entonces se produce un doble efecto, un efecto práctico respecto a que hay un directorio probablemente definido y por tanto hay unos que tienen más o menos conocimiento respecto a la industria, y segundo, problemas coyunturales con los distintos directores. Es por eso que, por ejemplo, la crisis que se genera ahora fue por la definición de un director ejecutivo que cuenta con el respaldo de algunos directores y no de otros, y el problema radica justamente en lo que menciona, en que el último directorio, que hay que hacer un poco de recuerdo, 3 directores renunciaron a principios de este año, dentro de los cuales, por ejemplo, solo por mencionar está Jorge Atón, que fue ex subsecretario de Telecomunicaciones, que estaba en el comité económico y que supuestamente fueron los que aprobaron el contrato de Jaime de Aguirre, y que ahora, entre comillas, se desconoce el alcance de los contratos porque se les señala que, además de las contrataciones tradicionales, tenían otras cláusulas adicionales, al estilo de San Paoli con Argentina, sí. En Argentina que tenía extras, y esa es la discusión. Un poco rehenes, ¿no? Sí, y el problema está en que desde el gobierno dicen TVN es un canal autónomo, qué sé yo, pero la vocera del gobierno está mencionando un problema que es interno de un canal y que en teoría la resolución tendría que ser de los mismos directores del canal. Pedro, a ver, solo para que estén los datos sobre la mesa, las pérdidas del 2014 de Televisión Nacional ascendieron a los 6.593 millones de pesos. El 2015 la deuda se multiplicó casi 4 veces, cerrando en 25.000 millones de pesos. Sí. Dicho sea de paso, son números más o menos parecidos al resto de los canales, salvo Mega, que se salva o que tiene números un poquito menores. Ahora, diciendo eso, cuando Pilar Molina escribe esta carta al Mercurio, deja ahí un tema que es muy relevante, porque hasta antes de esta ley de la que hablábamos,
efectivamente Televisión Nacional es un canal público, se le exige como misión tener contenidos en un estándar un poquito más alto, sobre todo pensando en que es un canal eventualmente del Estado, pero se autofinancia completamente. Sí. Eso hasta antes de la ley. Sí. Cuando se comienza a capitalizar y se le entregan ya 47 millones de dólares para capitalizar todo esto, es que va a comenzar esta discusión que adelanta Pilar Molina. Sí. Es decir, eventualmente, porque uno no lo sabe, son cláusulas de contrato, esta pelea que hay por Jaime Aguirre puede salir. Uno trasciende e interpreta, puede salir de los impuestos, del dinero de todos los chilenos. Sí, por eso una discusión siempre se dice, un funcionario público es pagado con mis impuestos. Claro. TVN teóricamente en este sentido todavía no, porque todavía ni siquiera recibe un peso de esta, y además que este dinero está destinado con un objetivo claro. Y de hecho uno de los grandes problemas que se le está exigiendo al actual directorio, incluso al actual presidente del directorio, es que no han planteado una hoja de ruta o un roadmap, por decirlo así, respecto a qué se va a hacer con esos dineros. Entonces, esta carta o columna que puede tenerla cualquier persona, pensar hipotéticamente, como es estatal, por tanto son de todos los impuestos, son financiados con impuestos de todos los chilenos, no es así, pero ahora sí va a tener una inyección adicional. Y bueno, hay que pensar que también los otros actores de la industria, los otros canales decían, ¿y por qué TVN recibe dinero público y nosotros tenemos que seguir en este ámbito competitivo? De hecho, hay que hacer una historia hacia atrás. Hace muy poco, hace unos años también se amplió el giro TVN. Antes era muy restringido su nicho de modelo de negocio y hoy día incluso se le dio la oportunidad de apertura. Por eso TVN también podría sumarse a las plataformas digitales, podría incluso tener una radio, porque no, podría tener otro tipo de negocios, pero yo creo que aquí el problema es justamente que esta crisis es transversal, supuestamente los grandes canales, porque los canales regionales, por ejemplo, a mí me tocó conocer muchos canales regionales que incluso ahora con la nueva televisión digital tienen ya concesiones entregadas por el Consejo Nacional de Televisión y que se mantienen. Lo que sucede es que las lógicas de grandes gastos realizados en antaño, estos grandes festivales, estos grandes, eventos faranduleros que pagaban muy bien, van a tener que apretar un poco el bolsillo. Algunos incluso hablaban de una hipótesis de eliminar el canal estatal. Yo creo que eso sería un gran error, porque tal como tú lo mencionas, TVN tiene una ley especial, en el sentido que se diferencia de los otros canales y hay un estándar adicional respecto al contenido, la programación, en concepto de elementos, y la discusión es justamente la misma, no esperar a TVN que sea un canal del gobierno de turno, sino que un canal del Estado. Efectivamente, de todos. Por último, Pedro, en este tema, si uno piensa que se viene la inyección de los recursos y más allá del debate político, ¿no? Respecto al rol del presidente del directorio, a la filtración de la información sobre los sueldos, la situación de Jaime de Aguirre, una vez que entre en marcha el proceso de capitalización, efectivamente, ¿debiera entrar un poco más en orden TVN y tener la posibilidad de ponerse a pensar o reflexionar tanto en su rol en términos de contenido como también cómo se resuelve respecto a industria, si hace o no producción de grandes eventos o estos detalles que ya parece que no pueden ser parte tanto de la gestión del negocio? Es decir, hoy día existe esa deuda. Hubo un compromiso por parte del Congreso al entregar estos dineros que tenía que entregar una planificación respecto a cómo iba a capitalizar esos dineros y además establecer, porque también ha participado mucho, me parece muy bueno, el sindicato TVN por el tema de la representatividad dentro del directorio. O sea, hay una discusión también corporativa de cómo se entiende hoy día una empresa o estatal o una empresa donde los trabajadores también tienen derecho a participar en sus decisiones. Dicho sea de paso, Consuelo Saavedra es la representante de los trabajadores en el directorio. Efectivamente, en el último. Entonces, y además tienen grados de participación, tienen derecho a voz, pero no derecho a voto. Entonces, uno puede decir al final, mira, además se suma, insisto, esta lógica del canal cultural. ¿Cuál es el objetivo del canal cultural? Es un objetivo de información local, regional, comunitario, con un sentido distinto que no es económico, porque en definitiva se entiende que probablemente no tiene los mismos atrayentes económicos para efectos de publicidad. Un canal cultural tiene menos condiciones. Entonces hay una doble exigencia. TVN, además de tener su concesión principal,
tiene la obligación de tener una segunda señal de canal cultural, y ahí estaba toda la discusión de cómo lo soporta, quién genera el contenido, cómo se paga ese contenido, pero en definitiva la lógica es decir, si tenemos modelos extranjeros como la BBC de Londres y otros más, veamos también que, por ejemplo, en Reino Unido hay un impuesto adicional que se cobra, por ejemplo, cada vez que tú compras un dispositivo, un televisor, hay unos cánones que se suman, es decir, tiene como un financiamiento permanente. Entonces acá la duda, insisto, respecto al canal cultural, esperamos que se consolide, pero ahora está, ya que se le inyectó recursos, ¿cómo se resuelve? Y es una deuda que existe, es decir, con Solari, que fue el anterior el presidente ejecutivo, que no presentó, y el actual que está en el cargo y que todavía no lo ha definido. Entonces, ahora sí me interesa a mí como ciudadano saber qué es lo que va a hacer TVN y después pensar en cómo hay una mantención de un canal, insisto, que es importante que permanezca en el país. Sí, evidentemente. Usted escucha y ve también a través de streaming a Pedro Huichalaf, él es ex secretario de Telecomunicaciones. Pedro, le quería preguntar por esto que es un tema bien técnico, sí, pero que eventualmente puede afectar a todos aquellos que tenemos un smartphone en sus manos, que es que se decidió congelar el desarrollo de la banda 5G. Primero, en términos muy simples, ¿qué significa esto? Porque ya le voy a preguntar por los argumentos que se han vertido al respecto. Mira, lo que pasa es que hay que pensar que las telecomunicaciones hoy día tienen un regulador, que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y administra lo que es el aire. El aire es un bien nacional de uso público y es el que autoriza que en distintas frecuencias participen distintos servicios. Por ejemplo, la radio que estamos escuchando está en la 100.5, entonces tiene una parte del espectro. Tiene un ancho de banda, sí, hasta donde llegamos bien, y de ahí en adelante siguen las otras radios, sí, en el fondo. Entonces tiene un espacio que es de la radio y donde la gente lo escucha con su equipo. En materia de telecomunicaciones y sobre todo en temas de telefonía e internet pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay empresas de telecomunicaciones como Entel, Movistar y Claro que tienen espacio en el espectro. Y resultó ser que entrando en este gobierno, la actual subsecretaria de Telecomunicaciones dijo, mira, hay una proyección que se viene una nueva tecnología que se denomina 5G. Hoy día en Chile existe 3G, 2G, que 2G es, por ejemplo, hablar por teléfono, 3G es conectarse a internet móvil, pero en una como un poco lento. Existe también 4G, que se vende en planes, que es una velocidad mayor. Entonces, en el futuro se está pensando en un posible 5G. Para que pueda entrar esa tecnología en Chile, tiene que definirse en qué banda se va a usar. Es decir, dentro del espectro tiene que decir, estas son las bandas. El tema está en que no lo decide la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Esto es un acuerdo internacional, está en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, entonces, y de hecho, todavía no se define claramente cuál es la banda. Pero la subsecretaria dijo, yo creo que va a ser una banda que se denomina 3,5 GHz, que es 3.500 MHz. Imagínate, la radio está a 100, 3.500 está mucho más arriba. Y sucedió que en Chile las bandas pueden estar limpias o sucias. Son limpias cuando no hay ningún operador que esté usando esa radio y por tanto está disponible para que se haga una licitación y se licite. El problema está en que la banda 3500, la subsecretaria se dio cuenta que estaba sucia, es decir, habían algunos operadores que tenían permisos para usar esa banda. Y resulta que está Entel, está Claro, está Movistar, con concesiones que se han entregado hace 10, 20, 30 años atrás. Y ahí surge el argumento, Pedro, de que no se está haciendo uso eficiente de la banda. Sí, y ahí la subsecretaria se dio cuenta que esta banda estaba siendo utilizada y dijo, como vamos a destinarlo a 5G, es necesario hacer algo porque los operadores que están hoy día no lo están usando en forma eficiente, es decir, no lo están explotando comercialmente en la forma en que se le entregó. Como hay un principio legal que es evitar el acaparamiento y la especulación del espectro radioeléctrico, dijo, no encuentro nada mejor que sacar una resolución congelando la banda. ¿Qué significa en la práctica? Es decirle a ese operador, ¿sabe qué? Usted no puede seguir usando esa banda y la vamos a dejar paralizada, no vamos a entregar más permisos porque lo vamos a estudiar para mañana. Es como si en esta radio dijera, ¿sabe qué? La 100.5 no le da toda la cobertura que fue autorizada, por tanto ya no puede seguir usando la radio. Y la bajan. Perfecto. Y le dicen, ¿por qué? Porque el día de mañana otra persona podría utilizar esta radio en forma más eficiente y por tanto
no le permito explotarla. Y se produjo la judicialización. Ya, y ahí, claro, y Entel fueron los primeros en ir ante tribunales y presentar este recurso. Resulta ser, así como lo está explicando Pedro, bien arbitrario. ¿Es parte de la potestad que tiene la autoridad en este caso? Esa es la discusión, y yo te lo digo como ex subsecretario de Telecomunicaciones. Es un acto inédito, la verdad. La subsecretaria, o más que una persona, el rol que tiene, nunca en la historia de Chile había pasado de que había llegado y tomado una decisión de un momento a otro tan fuerte, porque en definitiva hay que pensar que las empresas hacen inversiones, han instalado antenas, tienen clientes, mayor o menor, digámoslo, la subsecretaria decía hay 1.000 clientes, Entel dice hay 30.000 clientes. Aunque haya un cliente, eso significa que tiene un derecho de explotación. Hay que pensar que también en Chile, y yo no tengo ningún compromiso con ninguna empresa, pero son las empresas las que entregan el 100% de los servicios de telecomunicaciones. O sea, no hay una empresa estatal de telecomunicaciones en Chile, por tanto, si no son las empresas las que prestan los servicios, no son nadie. Entonces el Estado tiene que, en este caso, intervenir para que sea eficiente, y le encuentro razón en el fondo, pero no en la forma, y el problema está en que como hay un problema de forma, esto genera un conflicto jurídico, y lo que hace es que esta lógica de tener el espectro liberado para un futuro y hacer inversiones con nuevas empresas, ninguna empresa, ni nacional ni extranjera, va a querer participar en un concurso donde esté judicializado porque hay una incertidumbre jurídica. Y ahí viene la pregunta, porque ya la explicación técnica, afortunadamente, por fin entendí lo de qué estamos hablando con esta discusión. Pero para el ciudadano de a pie, para quien tiene su teléfono en la mano, esta discusión técnica, esta decisión de la subsecretaria de Telecomunicaciones, esto que estamos hablando, ¿le va a afectar en su servicio? Mira, a los actuales, en teoría no, en el sentido de que las empresas están obligadas a prestarle el servicio a esta empresa, pero el problema está en que cada vez que se entrega espectro, se incorpora nueva tecnología, se mejora la oferta, se mejora la conectividad, y la idea es que el gobierno, cuando entró, dijo, vamos a duplicar la inversión en telecomunicaciones en los próximos 4 años. No lo hace el gobierno, lo hace la empresa, y las empresas le dijeron, mira, si me están congelando el espectro, y además hay otro antecedente, que el fallo de la Corte Suprema, que judicializa aún más el tema, menos inversiones voy a realizar. Entonces, ¿qué ocurre? Aquellas personas que viven en zonas de bajo ingreso, es decir, zonas vulnerables, donde las empresas al principio no hacen sus inversiones, lo hacen en zonas más rentables y después empiezan a llegar a estas zonas, o que están en zonas más desconectadas de Chile, semirurales, sí, no van a tener inversiones por parte de la empresa ni intenciones, porque en definitiva como el Estado le está paralizando algo que es esencial para la empresa. O sea, sin espectro la empresa no funciona. La radio no se escucharía si no tiene diálogo. Es ilógico. Entonces las empresas dicen, no vamos a invertir. Entonces, ¿quiénes se ven perjudicados? A mi modo de entender, las personas que viven en zonas de bajo ingreso, zonas extremas, zonas rurales, porque no se provee que el crecimiento de las telecomunicaciones y que le llegue a las telecomunicaciones sea a corto plazo, y esto hace que sea a más largo plazo o probablemente no llegue, y por tanto finalmente son afectados los usuarios. Pedro, una duda que tengo al respecto, si bien suena como que las empresas de telefonía están, digamos, en una situación de desmedro en este momento y han tenido que acudir a la justicia, uno habitualmente suele tener la sensación de que con la cantidad de teléfonos móviles que tenemos en Chile, con el uso muy masificado de Internet, aún así el costo de la telefonía en Chile es relativamente caro, el de conectarse, el de la conectividad. ¿Es efectivo esto? ¿Es necesario eventualmente esta suerte de apriete, si lo veo desde el punto de vista del consumidor, del usuario que se queja, esta suerte de apriete hacia las telefónicas de manera que empecemos a tener mejores condiciones finalmente que beneficien a los ciudadanos? Sí, mira, lo que pasa es que se han hecho estudios para determinar, por ejemplo, el tema de los costos de los planes. Hay que mencionar que hay estudios internacionales, pero al final no hay un criterio uniforme, porque hay que ver, dependiendo del PIB del país, hay que ver también la situación geográfica. Hay que pensar que, por ejemplo, Europa se conecta con 30 cables de fibra óptica con Estados Unidos, y por tanto tiene grandes proveedores que abaratan los costos de los planes. En Chile, por ejemplo, hay solo 2 grandes proveedores de acceso a Internet mayoritarios, los que les vendan a Entel, Movistar y Claro, y por tanto la oferta mayorista probablemente el precio es mayor, porque estamos en el último
rincón del continente, a diferencia de eso. Pero además, yo creo que, y este es el rol que tiene la subsecretaría, tiene 3 roles. La subsecretaría de Telecomunicaciones: fomentar las telecomunicaciones, regular y fiscalizar, y también sancionar. Y finalmente, hace muy poco se aprobó por el Congreso una ley que regula la calidad de servicio de Internet, que fue un proyecto que nosotros, cuando yo estuve como subsecretario, impulsamos justamente para establecer ciertos protocolos para darle más garantía a los usuarios que lo que contratan es efectivamente lo que reciben. Y este reglamento todavía no ha salido, entonces hay un debe que podría estar en beneficio de los usuarios. Y por otro lado, también hay que pensar en la competencia, hay que pensar, solo como hecho, que cuando yo estuve como subsecretario entró WOM al mercado. Es decir, insisto, WOM creció por su inversión y por todo lo que hizo, pero en el fondo, en mi caso, se dio la oportunidad de un nuevo entrante y ha tenido hoy día un éxito en el sentido que tiene ya un 20% de la participación del mercado, según ellos tienen 4 millones de clientes, 3 millones. Lo importante es que, en definitiva, tiene que haber espacio. Entonces, cuando se toman decisiones como congelamiento de espectro, que probablemente alguien dice, afecta solo a los grandes, ojo, porque en definitiva no es que esto manda señales tanto a los inversionistas pequeños que quieren realizar algunas operaciones en Chile, y eso dificulta, insisto, en que haya más competencia, a pesar de que algunos dicen que con los fallos, con estas decisiones se va a abrir la competencia, pero yo insisto que las decisiones en base a los usuarios o a los desarrollos tecnológicos sin una debida planificación producen estos efectos. Y solo recordar que ha generado un conflicto tan grande, porque esto a lo mejor la persona de a pie no lo dimensiona, pero a nivel internacional incluso la reputación de Chile está en duda porque se están haciendo estos cambios, y políticamente yo lo digo, todo dentro de los 100 primeros días de gobierno, que incluso han hecho que el presidente de la República tenga que intervenir. Intervino para la reunión, sí. Entonces es algo tan inédito, pero tan trascendente, y sobre todo para la planificación que queremos tener todos, incluyéndome a mí como ciudadano a pie, respecto a cómo las autoridades van a tomar decisiones en que las empresas van a participar. Pero esto es un trabajo público-privado, y si esperan que solo el privado lo haga, va a costar, o si solo el Estado regula, también va a costar. Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, le queremos agradecer la explicación, insisto con la explicación, y el análisis, por cierto, del tema de las 5G, pero también de lo que está ocurriendo en Televisión Nacional. Gracias, Pedro, muy amable por estar sentado acá en Primera Pauta. No, muchas gracias. En cualquier Pedro. Momento, bienvenido. Feliz de tenerlo. Muchas gracias. Entrevistas, comentarios, análisis.